cosas porque el pasado lunes un voraz incendio afectó al vertedero de Sonsamas, en Lanzarote. Obligó a activar el plan insular de emergencias y tras unas horas de intensa actividad se logró controlar, ya se ha dado por extinguido después de varios días de vigilancia. Y nosotros queremos conocer hoy, en la sección que habitualmente los lunes dedicamos a las emergencias, cómo se actúa ante este tipo de situaciones. Para ello saludamos a Vicente Cámaras, responsable de zona del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una zona como un vertedero me imagino que tiene una dificultad específica, sobre todo por los materiales que se acumulan allí, ¿no? Y por la afectación de alguna manera al entorno. ¿Dónde está sobre todo su complejidad? Claro, la complejidad mayor radica en que en esos vertederos hay diferentes elementos y nunca controlamos qué es lo que suele haber. La dificultad de la mezcla de elementos sí que puede producir reacciones químicas que dificulten mucho la extinción. Lo principal intervención nuestra es acotar la zona para que no se propague a otras zonas o afectación de casas si hay cerca de ese incendio, y el controlar sobre todo la afectación de los gases que pueden emitir esos vertederos hacia las zonas donde exista población. ¿Y hay posibilidad de saber en el momento que ustedes llegan al lugar dónde se almacenan cada tipo de residuo o es un poco a ver qué nos encontramos, ¿no? Es complicado. Muchas veces la primera intervención del primer mando que llega es hacer la investigación o un poco las pesquisas con el propietario de ese vertedero o de trabajadores que puedan haber para que nos indiquen un poco dónde están los elementos más complicados y así poder nosotros elaborar la estrategia de trabajo. ¿Y cuáles se consideran los más complicados? Hombre, sobre todo los químicos y los tóxicos, ¿no? Hablaríamos, por ejemplo, de ruedas, de neumáticos. Bueno, las ruedas, de aceites, de elementos biológicos que se puedan mezclar. Muchas veces hay hasta baterías que tienen plomos que radican, que con la combustión pues suele emitir gases, incluso con el agua ir hacia tierra, y también hay que trabajar sobre ese factor, ¿no? Esa contaminación que va al suelo. ¿Cómo se apaga un incendio de estas características? Porque sabemos que las llamas, dependiendo del origen que tengan, hay que abordarlas de una manera o de otra, ¿no? Atacar. Sí, bueno, al final estamos hablando de factor tiempo. La primera es de tener un poco la prevención de esas nubes que puedan ser tóxicas o no hacia la población. Para eso pues nosotros tenemos detectores de gas e incluso a veces que contamos con otras administraciones que tienen analizadores de calidad del aire. Hablamos también con la EMET en base a hacia dónde... Las condiciones, ¿no? Claro, exactamente. Intentamos anticiparnos siempre las circunstancias. Y después, pues nada, se apaga con agua. Es dedicarle mucho tiempo, y cuando hay muchas pilas de montaña de estas sustancias o de este material, pues la conclusión o la finalización radica en extender ese material y proporcionarle agua. Claro, estamos hablando de muchas labores que hay que llevar a cabo en muy corto espacio de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de analizar la zona, de hablar con el propietario del vertedero, trabajadores, hablar también incluso con la EMET para ver las condiciones del tiempo, y el tiempo juega en contra también, ¿no? Esto es cuestión de minutos. Sí, es cuestión de... Bueno, nosotros eso lo tenemos trabajado mucho y existe una logística que hay que trabajar, existe una activación de recursos, tanto materiales como de personas, que hay que nosotros lo tenemos protocolizados, pero hay que movilizar. Esos son servicios que en cuestión de tiempo, van a ser muy amplio el tiempo que vamos a estar trabajando, por lo tanto hay que también anticiparnos en la rotación del personal. Necesitamos muchos vehículos con agua, mirar todo el tema de hidrantes, los servicios externos que puedan colaborar, pues tanto la agencia meteorológica como si se activa o no el plan municipal o el plan que conlleve en ese momento. Sí. Y sí, es mucha logística y mucho trabajo de estrategia por detrás. ¿Cada cuánto rotan ustedes? Nosotros en los servicios donde tenemos mucha intensidad de trabajo rotamos cada 12 horas. Pero por lo general, si salimos a otra isla o intervenciones diferentes que no tengamos tanta carga de trabajo, solemos trabajar 24 horas. Nos ha llamado la atención en este incendio en concreto que se pidió a la población, a las personas que vivían más cerca, que se metieran en casa, cerraran puertas y ventanas y evitaran salir a la calle. ¿De qué depende que se desaloje a esos núcleos urbanos?
Como estábamos hablando, son muchos factores. Tanto el meteorológico, que es muy importante, porque si el viento viene en contra de la población, pues bueno, beneficia que la gente se pueda quedar. Pero hay un factor muy interesante, que es los riesgos. Si los riesgos son muchos y el tiempo de evacuación es corto, pues sí, se tiende siempre a evacuar. Pero tenemos que pensar que la logística de esas evacuaciones, la gente hay que llevarlos a algún sitio, el traslado de esas personas, que si el riesgo es no muy alto, es preferible darles las recomendaciones adecuadas y que cada uno se quede en su casa, que es mucho mejor. Acortamos los tiempos de exposición de esas personas en la calle y demás. Entonces, muchas veces preferimos, si los riesgos son bajos, que la gente confinarlas en las casas, a evacuar, que pueda haber incidentes, la gente les dice que se tienen que ir, claro, y al final se ocurren más accidentes de lo que podría quedarse la gente en casa. Bueno, pues esa es una cuestión a tener en cuenta, porque muchas personas estaban haciendo esa pregunta. Una última cuestión antes de despedirle. ¿Hay un origen más o menos común en este tipo de incendios? ¿Dónde se suelen originar? Bueno, pueden ser muchos factores. Puede ser hasta la reacción de productos que se hayan mezclado y por el calor haya una combustión interna y produzca ese incendio. Sería cuestión de investigar cada caso en particular y ver la casuística que puede haber. Alguno también puede llegar de una provocación por alguna causa. Pero bueno, es complicado analizar ese término. Bueno, en cualquier caso, nos alegra saber que ustedes están perfectamente preparados para llevar a cabo todas esas labores, y gracias por habernosla contado aquí esta mañana. Vicente Cámara, responsable de zona del Consorcio de Tenerife. Gracias. Nada, a ustedes. Bueno, pues